Profesor, usted como economista señala a México que ellos son un país petrolero, pero no petrolizado como Venezuela. No, OPEP. Y hace claro, no es OPEP, ¿Mm? pero también hace la referencia de que ellos no dependen tanto del petróleo. Un país que depende tanto del petróleo como el nuestro, habrá que aprender un poco a Sí, sí. buscar otras áreas Sí, económicas, sí. ¿no? Evidentemente el problema de Venezuela tiene dos crisis económicas que está enfrentando. La primera, la crisis petrolera, que es a nivel mundial, y la segunda, Su modelo económico. su modelo económico que no le permite o no se preparó para enfrentar esta crisis. Lamentándolo mucho, Venezuela no guardó ni un solo dólar de toda esa renta petrolera que estuvo en mucho tiempo. Y ahora sale al mercado internacional a solicitar, en una gran gira, a solicitar recursos para paliar un poco la situación, la crisis interna. Pero eso no es así. El precio petrolero se estima que sigue bajando. Los especialistas hablan de 25 dólares por barril. Muchas economías se han diversificado, que viven del petróleo, se han diversificado justamente por no depender de esa renta, de la renta petrolera. ¿Okay? Rusia, por un caso muy particular, que el presidente estuvo hace poco allí, visitando a Putin. Está en crisis tan grave como Venezuela. Tal cual. El rublo, que es la moneda local, se acaba de evaluar, tiene muchos problemas con los precios de los productos, evidentemente ya viene un proceso de inflación, pero ellos viven Pero México decía que el gobierno está obviando, limitando gastos militares de otras áreas. ¿Podríamos aprovechar eso? Esa debería ser una de las soluciones que tendría que tomar el presidente en las medidas que tiene que anunciar el día de mañana. Tendría que reducir gasto público, tendría que... una de las medidas también que se espera es que vaya a disminuir las importaciones, porque eso es una salida de divisas. Otra de las cosas que se puede esperar es la unificación del tipo de cambio, pero no sabemos qué se va a anunciar mañana. Hay que esperar a la memoria y cuenta. Pero el petróleo sigue siendo fundamental en la estrategia futura para sembrarlo, para diversificarlo, porque tú decías que en el mundo árabe, por ejemplo, abajo del petróleo, pero tenían reservas y tienen alternativas económicas para poder superar esa situación. Es así, es así. Lo decía Arturo Raprietti, había que sembrar el petróleo. Y era así, había que sembrarlo. Utilizar esa renta petrolera para desarrollar el país, para hacerlo crecer, para invertir en él. Esto nos obligaría más, usted es profesor de la Universidad de Santa Marita en un seminario sobre Mercosur, a pensar más en estas economías regionales, a complementarnos, a diversificarnos. Nos toca diversificarnos un poco. El problema de Venezuela en el ingreso de Mercosur es que Venezuela, para el momento que ella ingresa, existía el boom petrolero, existían unos altos precios petroleros y entonces le permitía al presidente Chávez en aquella época poder hacerse un lobby dentro del Mercosur. Hoy en día es otra historia. Venezuela no está en condiciones de estar dentro del Mercosur porque no produce absolutamente nada. Y importar desde el Mercosur, ¿a qué precio? ¿Cómo le vamos a pagar esas divisas si no tenemos? Si salimos al exterior a buscar divisas para poder cumplir ciertos compromisos. Eso es un tema que quisiera tocar porque no se va a los países a solicitar préstamos para paliar importaciones de bienes y servicios. Hay medidas internas que hay que tomar. Hay medidas internas y hay organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que sí prestan dinero para ese tipo de crisis. Pero ponen medidas muy fuertes también, ¿no? Sí, bueno, pero es que es como si tú te vas a comprar una casa, tú tienes que poner ciertas garantías. Una de las garantías es que no puedes alquilarla. ¿Sabes? Si tú alquilas la casa, evidentemente ya perdiste. Ahora, ¿cómo compaginar el gasto social que es necesario a los sectores más necesitados con las exigencias de recortar gasto? Bueno, esto es bastante difícil, ¿no? Porque hay que analizar muy bien cuáles son los gastos. Tengo una serie de ministerios que no están funcionando, demasiado ministerios, burocracia, demasiada plataforma política que está generando egresos, que está generando una salida importante. Hay un nivel de corrupción muy elevado. Los 25.000 millones de dólares que se perdieron del Caribe, eso es mucho dinero. O sea, hay economías, nuestras reservas internacionales son 20.000 millones de dólares. Muy poco, ¿no? Muy poco, y se fueron 25.000 millones. Los ingresos estimados por vía petrolera en Venezuela estuvieron alrededor de los 848.000 millones de dólares. Y salgo al mundo a pedir prestado 20.000 millones. O sea, bastante crítica la situación en Venezuela. Y lamentablemente se ve que no hay una expectativa. Dependiendo de las medidas que él tome, el día de mañana las expectativas serán a mediano. Ahora hay que tener una nueva clase gerencial. Sí. Yo hablaba hace rato con el presidente de Cámara, entrevistado por Vladimir a la una, y él decía que la importancia de conocer el Mercosur, de que los empresarios
buscando otras alternativas, ingresen a esos mecanismos de integración. Con Brasil hay grandes posibilidades, Claro. con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, ¿no? Claro, porque hay un mercado, hay muchas necesidades, hay que cubrir esas necesidades, hay que invertir en esas necesidades, hay que satisfacer las necesidades. Desde el punto de vista social, hay que invertir para poder satisfacer esas necesidades. ¿Qué puede hacerse entonces como medidas inmediatas? Bueno, como medidas inmediatas hay que tomar decisiones económicas fundamentales, incluso van a ser un poco más, deberían ser un poco estrictas. El problema del presidente Maduro es que se encontró en la pared, entre la espada y la pared, y no puede tomar una medida económica que no le vaya a costar políticamente. Es lo mismo que irse a endeudar con un fondo, con un organismo multilateral. No sabemos cuál es el precio de la deuda, si es que realmente trajo los recursos a Venezuela. No sabemos a qué costo hace eso. Y eso lo vamos a pagar lamentablemente todos los venezolanos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esta crisis económica para poder levantarnos, para poder ser mejores, para no depender del petróleo, poder producir, agarrar a los empresarios, a todos los venezolanos y salir adelante, porque tenemos un mundo afuera que nos está Más adelante tenemos al profesor Felipe Ramos, que es brasileño, para que nos hable un poco también de esto de la integración subregional. Él es muy conocedor de la materia, de hecho colabora con el instituto que acaban de crear en la parte universitaria del Mercosur, en las 3 fronteras, y Brasil abre para que venezolanos vayan a estudiar y a conocer más la problemática del Mercosur. Yo acabo de regresar de Margarita el fin de semana, estaba en actividades académicas y se habla mucho de la necesidad de darle más descentralización, más autonomía. Brasil tiene el ejemplo de zonas especiales, sí, sobre todo la de Manaus en el norte. ¿Cómo incentivar para que esas zonas no estén al igual que todo el país en la pobreza? No hay productos, los precios son superiores, no hay importación. ¿Cómo hacer estas zonas especiales? Que creo que hay intención de hacerlas, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que hacer como Estado es regular la economía para que vengan esas inversiones a estas zonas. Tirar una política de impositiva, menor tasa impositiva, o quizás eliminar algunos impuestos en esta zona, pero necesito explotar. ¿Te parece que Margarita podría ser un centro de una zona mayor, que tenga mayor autonomía, mayor libertad de acción, que pueda manejar su aeropuerto, que tenga fórmulas de poderse autoabastecer? Las islas del Caribe, sin romper con la nacionalidad, el caso de Aruba, Curazao, son autónomas en el manejo de sus presupuestos. Ahí hay recursos para poderse manejar, ¿no? Sí, bueno, me parece que debería ser, todos los estados deberían ser autónomos. La descentralización. Cada uno debería llevar... Hay una tendencia más bien en concentrar todo en Caracas, ¿no? Lamentándolo mucho, estas economías de Estado lo que hacen es concentrar el poder. Y ahora con el Mercosur que tenemos Argentina y Brasil, son gobiernos federales, ahí cada gobierno tiene su asamblea legislativa, tiene su organización municipal. Todo eso podría ser un modelo también a empezar a explorar. Claro. Brasil y Argentina se crea el Mercosur con la idea de comerciar. Comercio internacional, eso es lo que seguir. Claro. Vamos a comerciar, vamos a satisfacer lo que yo tengo, lo que tú tienes, vamos a intercambiarlo. Lamentándolo mucho, se infectó de lo político y le hizo un daño feroz al Mercosur. Sin embargo, el organismo como tal funciona y va a seguir funcionando. Bueno. Porque tenemos que estar en capacidad para poder... Bueno, profesor Arias, muchísimas gracias. Ricardo Arias, profesor de la Universidad de Santa Fe.